Sebastián en la carrera de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental, donde dictó varios cursos y participó en distintos proyectos sobre este tema. Y hoy día él está en la Oficina de Cambio Climático del Ministerio, junto a la señora Carolina Urmeneta, que es la jefa de esa oficina. En este momento le damos la bienvenida a Felipe. Muy agradecido, Felipe, por tu participación en esta 15ª sesión de nuestro ciclo de conferencias en un tema tan fundamental como es el cambio climático. Muchas gracias por la presentación, por la bienvenida y también por las palabras que voy a transmitirle a Carolina en su nombre. Voy a compartir pantalla. Mientras tanto, les comento que efectivamente, si bien dentro de la Oficina de Cambio Climático me desempeño como negociador internacional, he tenido la oportunidad de participar en varios procesos que hemos llevado a cabo en los últimos años en la Oficina de Cambio Climático, en el Ministerio del Medio Ambiente. Han sido años muy movidos, positivamente, gracias al trabajo que se venía haciendo hace muchos años y al impulso que dio ser presidencia de la COP25, se pudo generar varias instancias que nos han ayudado en la oficina para tener una política de Estado en Chile en lo que significa, en lo que se refiere a la acción climática. Nos permitió actualizar nuestro compromiso nacionalmente determinado a nivel nacional ante la Convención de Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Nos permitió generar un proyecto de ley de cambio climático, un proyecto de ley marco, el cual todas estas cosas las vamos a ver de a poquito en las presentaciones, que hoy en día se encuentra en el Parlamento. Nos permitió también comenzar con el trabajo de una estrategia climática a largo plazo, la creación de nuevos instrumentos y también la estructuración de previos y para poder trabajarlos más hacia adelante, pero con una conexión mucho más estructurada entre los ministerios, con las regiones, con los territorios y también con que los mismos instrumentos entre sí puedan conversar de la mejor manera. Entonces, primero que nada, y uno de los temas más importantes que queríamos relevar y que nos ha tocado también mencionar a nivel internacional es que para poder tener una buena política de cambio climático, porque nuestros instrumentos a los cuales al hacernos partícipes del Acuerdo de París y a nivel global nos comprometemos que sean efectivos a nivel nacional, es que estos instrumentos deben ser una política de Estado. No sirve, o no sirve tan bien a lo menos, que una política sea a nivel gubernamental, que tenga un plazo de 4 años. No cuando el cambio climático es un proceso que si bien ya estamos viendo los efectos de la crisis climática, ya estamos viendo, ya estamos teniendo pérdidas, ya estamos teniendo, nos estamos viendo afectados por los riesgos y las vulnerabilidades, son procesos que son de larga data. Nosotros tenemos que mirar a largo plazo y para poder mirar a largo plazo tenemos que tener metas de largo plazo y con ello también instrumentos que nos lleven a poder cumplir estas metas. Uno de estos instrumentos es el proyecto de ley marco de cambio climático, el cual se viene trabajando hace ya 2 años. Se generó el primer borrador, el cual también se fue a consulta pública, como lo son los instrumentos que propone el Ministerio del Medio Ambiente. De ahí se vio reforzado a través de los múltiples comentarios, que en realidad llegaron muchos comentarios que pudimos por suerte incorporar en gran medida, y que luego de eso ingresó al Senado, pasó su primera etapa, y hoy en día se están haciendo revisión de las indicaciones, ¿no? En un trabajo que lleva bien adelantado gracias al apoyo tanto técnico como de los equipos de los parlamentarios que han llevado la discusión de manera muy propositiva. Este proyecto de ley tiene por objetivo primero, y es muy importante, es que pone la carbono neutralidad definida como un objetivo en la ley, que debe ser cumplido al 2050.
Eso es muy importante porque la carbono neutralidad nosotros la trabajamos de manera tal de, está definido nuestro compromiso determinado a nivel nacional. La NDC apunta a cumplir con eso, pero es un compromiso que tiene miras del 2020 al 2030, de mediano plazo. La estrategia climática a largo plazo también va a mirar al 2050, pero esta ley es la que nos dice, aquí tenemos que llegar, por ley, y en eso no podemos fallar. Tiene metas e indicadores de adaptación con respecto al agua, seguridad hídrica. La carbono neutralidad habla mucho de la mitigación a los efectos del cambio climático, cómo podemos reducir o aumentar los sumideros de gas de efecto invernadero, pero eso es una de las acciones que se pueden hacer frente al cambio climático. La otra es la adaptación. Y en esos términos, Chile tiene, más o menos, por decirlo de manera más coloquial, la película muy clara. Los temas donde tenemos mayor vulnerabilidad es con el agua. Estamos viviendo una sequía que ya data de más de 10 años y los efectos del cambio climático hacen que esto se vaya a ver en aumento en los años que vienen. Por ende, era muy importante poder incorporar estas metas e indicadores con respecto a esto. Se también definen instrumentos de gestión de la acción climática de largo, mediano y corto plazo. Lo de largo plazo es la meta, de mediano plazo es la meta y la estrategia climática a largo plazo, de mediano plazo están la NDC, el compromiso determinado a nivel nacional, y de corto plazo los planes sectoriales de mitigación y de adaptación, además de los planes regionales que también se pueden definir a través de los COREC. Incorporación del cambio climático en otras políticas, también lo reconocimos como un tema importante. Los instrumentos que ya existían anteriormente, si bien han sido muy útiles para aumentar el estándar medioambiental en Chile, no tenían o no tienen tan incorporado la temática de cambio climático, por lo cual era necesario poder hacerlo en esta instancia. Tiene una estrategia de financiamiento para poder hacer viable todos estos cambios. Se generan nuevos sistemas de información a nivel nacional y local, que si bien ya han funcionado en previos años, cabe destacar que Chile tiene un sistema nacional de inventario de gases de efecto invernadero sumamente adelantado. Este año se actualizó para tener data desde 1990 hasta 2018. 2018 creo, lo cual es, a nivel regional es un inventario sumamente ambicioso, sumamente adelantado, a la par también con los países desarrollados. Pero además de eso, este Sistema Nacional de Inventario se quiere llevar a nivel regional y además se quiere generar un sistema de prospectiva que va a permitir tener proyecciones climáticas con respecto a los gases de efecto invernadero. Y también la institucionalidad del cambio climático a nivel central y regional, que vamos a verlo en adelante. ¿Dónde estamos? Como se lo había comentado, el 13 de enero del año pasado se ingresa el proyecto al Senado, se ingresa con suma urgencia, lo cual es muy importante porque nos ha permitido poder avanzar e incluso tener sesiones de revisión de indicaciones de manera semanal. Y entra a la Comisión de Medio Ambiente, se tienen en una primera instancia, se tienen audiencias y presentaciones y comentarios de distintos expositores, desde la academia, desde organizaciones no gubernamentales, de cualquier persona natural que haya querido también hacer presentaciones y comentar y proponer sobre la primera propuesta de ley. Luego de esto, el proyecto el 25 de agosto, se aprueba por unanimidad en la sala del Senado, y en eso entra en un periodo de un mes para recibir indicaciones de parte de los senadores y sus asesores. Recibimos 847 indicaciones al proyecto de ley, de las cuales varias pudimos rescatar y poder hacer mejoras en la ley, y las cuales se sigue discutiendo. Al día de hoy, esto tiene mucho, hay mucho que se ha logrado gracias a la mesa técnica que es entre los asesores parlamentarios, el Ministerio del Medio Ambiente en sus distintas divisiones, la Oficina de Cambio Climático y el Centro para la Resiliencia, el CREUS.
Esta presentación, esta lámina particularmente creo que tiene unas 2 semanas de antigüedad, pero hasta ese entonces ya íbamos en la indicación número 800 de 847, lo cual ya nos está mostrando que ya estamos casi para terminar con la revisión de indicaciones. Quedan unos temas que también hay que resolver que no fueron resueltos en un comienzo, pero esto demuestra que hay dos cosas. Uno, estamos avanzando de manera muy rápida, y segundo, hay voluntad política para poder avanzar y hacer, para poder aprobar esta ley marco. Hay transversalidad en el sector político de que una ley de marco de cambio climático es muy importante tener en el país. Los instrumentos que se refieren en la ley, está primero, como primer objetivo, la meta de carbono neutralidad y ser un país resiliente al 2050. ¿Cómo llegamos ahí? A través de los instrumentos de largo y mediano plazo. El mediano plazo es nuestra NDC, que tiene particularmente en la actual una meta al 2030 en términos de mitigación. Tenemos una meta de mitigación que la más importante es tener un carbon budget, que es un presupuesto de carbono, cuánto podemos emitir en el periodo del 2020 al 2030. Esto también tiene dos metas anexas, que es lograr el pic de emisiones, es decir, entendiendo que nosotros podemos estar creciendo en las emisiones, tenemos que llegar a un punto pic para luego bajar nuevamente, al 2025, y al 2030 tenemos que llegar a cierto nivel, 98.000 megatoneladas, creo. Por ahí está escrito, 98 megatoneladas, quiero decir. Y la estrategia climática de largo plazo, la cual nos va a decir dos cosas. Nos va a decir cuáles son lo que tienen que realizar los sectores para poder ser más resilientes al 2050, y también nos va a entregar cuáles son los presupuestos sectoriales de este carbon budget de 1.100 megatoneladas, cuánto es lo que vamos a poder emitir, cuánto puede emitir cada uno de los sectores para que cada uno de los sectores tenga una parte de esta bolsa, y así podamos llegar todos al cumplimiento de la meta. Luego, para poder cumplir con cada uno de estos carbon budgets, van a existir, y los puntos finales de cada uno de los sectores, van a existir planes sectoriales de mitigación y adaptación, que salen descritos acá en el cuadro verde claro, para no dictarlos. Y cada uno de estos planes va a tener por obligación, en los cuales va a trabajar el sector junto con el Ministerio del Medio Ambiente, convenir cuáles van a ser las acciones necesarias para poder hacer cumplimiento de las metas. También va a haber un sistema de MRV, monitoreo, reporte y verificación para cada una de estas acciones, para poder hacer seguimiento y reconocer si es que se está logrando, o si es que hay que tomar otras medidas para poder lograr las metas. Y aparte de eso, tenemos los planes accionales de acción regional para cada territorio, que también pueden estar adicionados con un plan de acción comunal de parte de los municipios, siempre y cuando estos tengan la posibilidad de realizarlo. La estrategia climática de largo plazo está en desarrollo, y creo que hay unas láminas más adelante donde describimos dónde estamos en el proceso, pero solamente para adelantarles, es probable que durante las siguientes semanas ya tengamos un borrador que va a estar en consulta pública para luego seguir adelante en el proceso, y si todo sale bien, poder presentarlo en Glasgow en la COP26. La institucionalidad del cambio climático tiene dos miradas, una de nivel central y una de nivel regional. A nivel central, el presidente tiene contacto directo con el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad y el Cambio Climático, el cual antiguamente existía como Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, y ahora se le agrega, se incorpora el nuevo Ministerio de Ciencia, y además se incorpora el Ministerio de Educación. Ellos tienen contacto directo también con el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Oficina de Cambio Climático, quien preside el ETIC, que es el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático, el cual es un equipo que había sido previamente convocado, pero no institucionalizado. Había sido convocado y nos ha permitido avanzar mucho más rápidamente con el trabajo entre los sectores. El equipo técnico interministerial básicamente pone de manera metafórica en una misma sala a todos los profesionales de cambio climático que existen en cada uno de los sectores, en cada uno de los ministerios. Y con eso se realizan presentaciones, se realizan consultas, se realiza trabajo conjunto para poder avanzar en cada una de las políticas que promovemos desde el Ministerio del Medio Ambiente, como también a veces se promueven desde los otros ministerios.
Además está el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y Cambio Climático, al cual se le agrega la participación de los jóvenes. Gracias también a la COP25 se logró crear el Comité Científico Asesor para el Cambio Climático, y además, por ser uno de los procesos que son propios del Ministerio del Ambiente, existe un proceso participativo de la ciudadanía que también viene definido y en sus alcances en la ley marco. A nivel regional, por otro lado, va a estar presidido por el gobernador, que ayer fueron electos, y el delegado presidencial, quienes van a poner orden a todos a todas las seremías, a todas quienes quieran conformar el comité regional de cambio climático. Quienes pueden estar, como les mencionaba, pueden ser las seremías, pueden ser la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, otros servicios públicos, las municipalidades. Básicamente lo que se llama acá es convocar un gobierno regional, porque entendemos que el gobierno municipal no siempre, por tener límites territoriales que a veces se entrelapan entre sí, se necesita tener una visión un poco más de más alto nivel para poder reconocer y poder generar políticas o tomar decisiones de mejor manera a lo que respecta, más bien dicho, al cambio climático. Además de eso están los actores no estatales, procesos participativos con la ciudadanía y los consejos consultivos regionales. Existen distintos proyectos de ley marco climático en el mundo, pero son pocos los que definen la carbono neutralidad en este mismo. Entre ellos está Chile, los cuales están en una legislación que está propuesta y que se está avanzando. Eso es un tema muy importante porque nos pone dentro de Latinoamérica, dentro de los pocos países que lo definimos por ley y como meta que debe ser cumplida. La carbono neutralidad, solamente como algo que ya había mencionado, pero para reforzar el punto, tiene que ver con dos cosas, que es la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, y las capturas y los sumideros que son contabilizados a través de los bosques. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la carbono neutralidad de la ley, estamos diciendo el total de emisiones menos el total de capturas que tienen los bosques tienen que ser igual a cero. Que es lo que se puede ver también en este gráfico, que es el que nos permitió, a través de proyecciones, definir cuál es la modelación que tenemos, cuáles son las expectativas en un escenario de referencia, y cuánto necesitamos lograr, y a través de qué, para llegar al 2050 a la carbono neutralidad. Podemos ver al 2020, y entre el 2020 y el 2030, cuál es nuestro compromiso en EDC. Tenemos el presupuesto carbono, el carbon budget de 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente, el PIC al 2025 y el nivel de 95 megatoneladas de CO2 equivalente que debemos cumplir al 2030. Esto nos va a permitir tomar una tendencia que nos va a llevar a tener 65 megatoneladas al 2050, y el resto va a tener que ser, ¿cómo se llama? Tiene que ser suministrados desde las capturas del sector forestal. ¿Cómo vamos a disminuir nuestras emisiones desde el escenario de referencia al escenario de neutralidad? A través de la industria sostenible, el hidrógeno verde, la electromovilidad, la edificación sostenible, retiro de centralidad a carbón, el cual ya hay un proceso claro propuesto por el Ministerio de Energía, y la eficiencia energética. La carbono neutralidad es a todas luces un paso y un necesario positivo para el país. Antiguamente se hablaba mucho de los costos asociados a la inversión en temas medioambientales e incluso a temas de cambio climático. Hoy en día se ha demostrado que hay varios estudios que tienen distintos números, pero cada dólar invertido hoy en adaptación al cambio climático, en disminución de emisiones, es un ahorro a futuro en este mismo tema. Y en ese sentido, el costo de la carbono neutralidad también demuestra que es positivo y puede tener incluso un aumento en el PIB al 2050, según un estudio del Banco Mundial.
Por otro lado, esto es carbono neutralidad, pero por otro lado tenemos esto, y eso es mitigación, y como mencionaba, al otro lado tenemos adaptación. Adaptación también tenemos muchas cosas por hacer, ¿y cómo lo vamos a hacer? Aumentando la resiliencia frente al cambio, aumentando la resiliencia frente al cambio climático. El cambio climático tiene varios aspectos. Tiene la exposición, que tiene que ver con el tamaño de la población y el territorio que está expuesto. Prácticamente todo el territorio chileno está expuesto a distintos efectos del cambio climático. Las amenazas, que son estos efectos, el aumento de la temperatura, sequía, heladas, aluviones, incendios forestales, etc. Y la vulnerabilidad, el grado de protección y resiliencia que pueden tener los distintos territorios. Y todo esto, al final, se mezcla para poder hablar de cuál es el riesgo climático que tienen los territorios y que tiene Chile. Y en ese sentido, y entendiendo que necesitamos tener la mayor cantidad de información y a nivel comunal de esto mismo, es decir, que los gobiernos locales tengan información para que ellos puedan tomar las mejores decisiones, es que se trabajó desde el 2019 en ArcClim, que es el Atlas de Riesgo Climático, el cual ya está disponible para ser utilizado en arcclim.mma.gov.cl. Y es un conjunto, es una herramienta que aúna muchas bases de datos con información climática, con información también de prospectiva, de qué es lo que va a pasar en términos de efectos de cambio climático en distintos sectores, basado en la ciencia, basado en las bases que nos entrega el panel intergubernamental de cambio climático, en las proyecciones RCP, y con esta se define de manera más visual cuáles son los riesgos que existen en los distintos sectores, en las distintas regiones e incluso en las distintas comunas que tiene el país. Acá como ejemplo, cuál es el riesgo para la productividad del cultivo cereza. Uno lo puede buscar en la página y puede hacer zoom en cada una de las comunas para saber qué es lo que está pasando y con eso darse cuenta. Por ejemplo, en este particular, que el riesgo en la zona norte y en la zona centro es mucho más elevado que en la zona sur, que incluso ahí se generan zonas de oportunidad. Luego tenemos como instrumento de mediano plazo la NDC, que nosotros teníamos un Enchanted NDC en 2015 y ahora la actualizamos en 2020, tal como nos pide la Convención Marco. Y en esta actualización de NDC actualizamos nuestro compromiso de mitigación, con lo que ya les mencioné, pica al 2025, presupuesto carbono 2030 y llegar a 95.000 megatoneladas al 2030 también, con compromiso en adaptación. Pero también reconocimos y nos dimos cuenta que hay muchas acciones a las cuales nos comprometimos, que tienen efectos en ambos tipos de acción climática, tanto en mitigación como adaptación. Y a este pilar le llamamos de integración. Y están involucrados las soluciones basadas en la naturaleza, como bosques, océanos, humedales, turberas y economía circular, que son acciones que, de ser realizadas y bien implementadas, nos van a permitir disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar los sumideros, y a su vez también generar mayor resiliencia en los territorios donde esto se realiza. Pero además de esto, nosotros entendiendo cuáles son la naturaleza de nuestro país, definimos también un pilar social que ha sido muy bien recibido a nivel internacional y que habla de cómo estas acciones de cambio climático buscamos que tengan beneficios transversales para toda la sociedad. Este pilar social se divide en dos partes. Uno es la transición justa para la descarbonización, el proceso de descarbonización, el cual nos va a ayudar para llegar a la carbono neutralidad. Debe tener una transición justa, la cual permita que todas las personas que están en los territorios se vean beneficiados de los cambios que se realicen. Y por otro lado, definimos que cada uno de los compromisos que tenemos dentro de nuestra NDC, ya sea mitigación, adaptación o integración, deba estar conectado a uno o más de los objetivos de desarrollo sostenible, con el objetivo de poder tener dos distintas agendas, la del objetivo de desarrollo sostenible y la de acción climática, alineadas y no caer en realizar doble esfuerzo cuando realmente son las mismas acciones las que pueden cumplir con ambas metas.
¿Cómo llegamos a hacer un Chile neutral y más resiliente al 2050? Con un instrumento de largo plazo. El de mediano plazo es nuestra NDC, largo plazo es nuestra estrategia climática a largo plazo. ¿Cuáles son las definiciones que esta tiene que tener? Va a tener el presupuesto de gas de efecto invernadero al 2050 y al 2030, el cual ya está definido en la NDC que acabo de mencionar. Luego también se van a definir los presupuestos sectoriales. Tomamos este presupuesto de 1.100 megatoneladas y lo repartimos entre los sectores previa negociación con cada uno de estos. Luego se generan metaindicadores de vulnerabilidad y adaptación que se basan en ArcClim. Se genera una evaluación socioambiental y económica de las metas para poder tener conocimiento cuáles son las que podemos implementar cuanto antes y cuáles tenemos que esperar que, por ejemplo, la tecnología tenga un avance y una disminución de los costos. Los medios de implementación necesarios para el cumplimiento de las metas, formas de integración en los territorios, eso va a ser muy importante, que se generen las instancias que previamente mencioné en la ley de gobiernos locales, y muy importante tener los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, el MRV, que nos permitan hacer seguimiento de cómo estamos avanzando y si lo estamos haciendo bien. La estrategia climática a largo plazo ha tenido una elaboración sumamente participativa. Tuvo en un comienzo instrumentos previos de participación, se tomó mucha información de los procesos de participación, de la actualización del NDC y del proyecto de ley marco de cambio climático, de lo cual se tomaron estos como insumos, para poder tener mayor información en la elaboración participativa temprana. Es decir, tomamos toda la información de los procesos previos y con eso dijimos ya, con esto podemos generar un primer esqueleto del cual vamos a hacer conversar a las distintas partes para poder seguir adelante con la generación del primer borrador. Se espera tener la propuesta de este borrador durante la siguiente semana. Luego de esto va a tener entre 10 y 11 semanas de participación ciudadana. Luego tendremos que incorporar estos insumos para luego en noviembre del 2021 esperamos poder entregarlo en la convención en Glasgow. Luego tenemos en la línea de trabajos regional, que para nosotros ha sido muy importante poder promover esto, porque reconocemos que es en los territorios donde también se puede hacer mayor implementación o se puede tener impacto más rápido en la ciudadanía, es que se están generando los planes de acción regional de cambio climático, en los cuales esperamos tener un inventario y proyecciones regionales de gas de efecto invernadero, tener claridad de cuáles son los impactos, vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático, muy asociados a ArcClim, poder definir cuáles son las medidas de mitigación y adaptación que se proponen en los planes sectoriales respectivos, es decir, tenemos la estrategia climática a largo plazo, que tienen que cumplir con el objetivo de la ley, pero que se reparten en los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Pero estos mismos planes también tienen, las acciones que se realizan en alguna parte, se realizan en las regiones. Y en ese sentido se va a definir en cuáles regiones se define qué para poder tener también estas medidas de mitigación y adaptación localizadas también a nivel regional. Las medidas relativas a los medios de implementación, cómo se van a poder financiar ciertas de estas medidas, identificación y priorización de medidas de mitigación y adaptación para la región, porque si bien nosotros desde el nivel central podemos decir, esta es la lista de los top 5 medidas que nosotros consideramos que son más costo eficientes, no significa que esas mismas 5 medidas van a ser las que van a realizar en Arica o que pueden realizar en Puerto Montt. Son muy distintas las realidades, por lo mismo van a ser muy distintas las priorizaciones que van a realizar cada uno de estos gobiernos locales. Las medidas que incluye el plan deberán describirse detalladamente con indicación de plazos de implementación y asignación de responsabilidades. Muy asociado también al siguiente punto, que son los indicadores de monitoreo, reporte y verificación, para poder hacer seguimiento de que se estén realizando cada una de las medidas comprometidas. Los planes de acción regional, hay 4 planes pilotos que se están realizando al día de hoy: Atacama, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos. No quiero detenerme mucho en esta parte. Y quiero hablar un poco de las medidas concretas de lo que ya hemos realizado hasta ahora. Hemos, en conjunto con el Ministerio de Energía,
se ha definido la línea de tiempo del proceso de descarbonización, del cierre de termoeléctrica a carbón, las cuales está dividida en 2 etapas. Busca también, tiene una norma de reducción de emisiones, el cierre central de carbón y recuperación. El 50% de la capacidad instalada al 2025 va a estar ya cerrada. 78 proyectos del CEIA son de energías renovables en ese sentido. Y también se adelanta el cumplimiento de la meta RNC de energías renovables no convencionales en un 20% al 2025. En electromovilidad, Chile hoy cuenta con la ciudad con más buses eléctricos, sacando del mapa a ciudades en China. Está con la construcción y operación de 10 electroterminales. Se está trabajando la expansión de buses eléctricos a las regiones. Y se espera tener el 100% del transporte público eléctrico de Chile al 2040. Eso se puede también hacer revisión en la estrategia. No recuerdo si es un plan o estrategia de electromovilidad. Con respecto al hidrógeno verde, que mucho se ha hablado últimamente de esta tecnología, que es a mí me gusta hablarlo de vector eléctrico, es una forma de poder transportar energía de un lugar a otro. Se está desarrollando incluso todavía la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Se va a contar con financiamiento de $50 millones para adelantar esta implementación, y el Consejo Nacional de Hidrógeno Verde, y también se creó el Consejo Nacional de Hidrógeno Verde para producir hidrógeno verde más barato al planeta al 2030. ¿Por qué es tan importante el hidrógeno verde? El hidrógeno, nosotros en Chile tenemos un par de temas muy importantes que nos llevan a ver y nos miran desde otros países con tanta atención con respecto a esto, y es porque nuestra capacidad de energías renovables no convencionales, particularmente eólico y solar, es sumamente alta. El problema que tenemos y que tienen usualmente estas dos fuentes de energía renovable es que no tienen producción 24/7. Gracias al hidrógeno verde esto puede ser solucionado. Y en ese sentido, Chile se ve como los países que pueden generar hidrógeno verde de la manera más limpia y más rápida posible. Y más económicamente, y más económica. Por otro lado, también la minería se ha comprometido a tomar pasos más verdes, comprometiéndose a la eliminación del uso de combustibles fósiles. En términos de bosques, se planea restaurar más de 1 millón a escala de paisajes, y la forestación sustentable de 200.000 hectáreas. Se está hablando y buscando también aplicar agricultura regenerativa. Todo esto con propuestas y definiciones desde el Ministerio de Agricultura, con un reglamento para reutilización de lodos como fertilizantes, los cuales son también una fuente de gas de efecto invernadero que puede ser bastante alta si es que no se toman mayores cuidados, y hidrógeno verde en fertilizantes nitrogenados. Y con respecto a la economía circular, se genera una hoja de ruta de economía circular, Chile sin desperdicios, es un poco el modo. Una hoja de ruta para la construcción circular, un programa para reciclaje y compostaje regenerativo de residuos sólidos, y eso con esto. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda también ha tomado un rol sumamente importante en estas acciones. Se generó, creo que lo voy a mencionar más adelante, pero en términos de financiamiento verde, Chile fue el primer país en Latinoamérica que emitió bonos verdes soberanos, $7.700 millones, lo cual obtuvo una de las tasas de interés más bajas en la historia y una demanda mucho mayor a lo esperado. Se utilizó para poder certificar estos bonos del Climate Bond Initiative, el CBI. Esto, si bien fue sorpresivamente alto, la economía mundial venía demostrando el alto interés y la alta demanda financiera en bonos verdes y en bonos climáticos, también en bonos sociales, lo cual permitió que Chile pudiera realizar esta maniobra y que fuera tan exitosa en su ejecución.
Existe también un crédito verde desde Corfo, que es un crédito para pymes que implementa energías renovables y economía circular, eficiencia energética también. Y la Mesa de Finanzas Verdes que tiene programas de financiamiento verde desde el Banco Estado, apoyo a la ecovivienda y fondo de inversión privado, primer fondo de inversión que busca disminuir la huella de carbono. Esta Mesa de Finanzas Verdes también genera varios compromisos de parte de las instituciones financieras para avanzar en financiamientos verdes, para poder incorporarlo dentro de su core business y de a poco ir avanzando en este camino, entendiendo que en algunos casos no había mucho interés o había desconocimiento del tema. Con respecto al COVID, se generó un plan de recuperación para el país, pero dentro de todas las inversiones que se realizaron, haciendo un catastro de estas mismas, se reconoció que el 30% de la inversión fue específicamente para proyectos de acción climática o proyectos sustentables. Y por otro lado, todos los proyectos que están asociados al Fondo de Recuperación del país cumplen con toda la normativa ambiental vigente. Con respecto a la reactivación sustentable post-COVID, el pilar de la inversión pública para acción climática y sustentabilidad tiene 3 puntos que son de mucha importancia. La crisis hídrica, como lo mencioné en un comienzo de esta presentación, y la adaptación al cambio climático, entendiendo que la crisis hídrica es uno de los problemas, las vulnerabilidades y riesgos más fuertes que tenemos como país con respecto al cambio climático. Ciudades y comunidades sostenibles, si nosotros no logramos, bueno, pero antes de eso, la población de Chile es mayoritariamente una población urbana. Si nosotros no logramos cambiar las ciudades y además las comunidades a tener una mirada más sostenible a través del transporte, de la energía que se utiliza, en hacerlas más resilientes, va a ser imposible que podamos cumplir con nuestras metas. Y tenemos que también aprovechar las soluciones basadas en la naturaleza, que también son muy propias de nuestro país, a través de los bosques, la biodiversidad, la protección de los océanos, para poder tener poder, por un lado, tener mejores sumideros de gases de efecto invernadero y también es tener un país mucho más resiliente. Todas estas acciones que hemos realizado no han sido en vano, nos permiten tener un país un poco más preparado de lo que pudo haber estado hace 10 años atrás, y también nos ha entregado el reconocimiento también de otros países con respecto a todo lo que hemos realizado. La acción climática y el desarrollo económico son 2 cosas que van de la mano. Ya creo que lo mencioné también con respecto a los beneficios de invertir hoy en día en acción climática, los que se ven luego destacados en el largo plazo como beneficios en la economía. Y nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente lo promovemos de fuerte manera, el resto de los sectores lo entienden también, han escuchado este llamado y han entendido que finalmente, si no hay acción climática, el desarrollo económico o es de corto plazo o básicamente no es sustentable. Se han implementado, como ya mencioné, avances concretos con mirar a la recuperación sustentable, y otro tema que es muy importante es que a través del ETIC, a través de la creación de la actualización de la ANS, la creación de la ley, es que nos dimos cuenta, y o sea, hay algo que es evidente y lo hemos reconocido y lo hemos fortalecido, es que el involucramiento de todos los sectores, ya sea transversales al gobierno o externos al gobierno, del sector público, e involucrar al sector privado, a la academia, a la ONG, a la creación de todos estos planes y instrumentos, nos beneficia a todos como país y nos permite crear instrumentos mucho más, mucho más, ¿cómo se llama? Concretos, pero muchos más pragmáticos en el sentido de que realmente puedan resolver las soluciones que necesitamos, y mucho más eficientes en la ejecución de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Te agradecemos mucho esta presentación tan completa, tan precisa y tan actualizada
de lo que está haciendo nuestro país en materia de cambio climático. Sin duda alguna, un tema clave para el futuro que está surgiendo, porque el tema es absolutamente global en todo el sentido de la palabra, vale decir, es global en términos de la... Es difícil que no haya una actividad en el país que no tiene que participar, como decía finalmente Felipe, en este proceso gigantesco en que estamos empeñados y al parecer con posibilidades y oportunidades para nuestro país especialmente significativas. Creo que nos ha dejado muy claro Felipe estas posibilidades que es importante destacarlas. Bueno, yo podría plantear una cosa, creo que Felipe lo ha planteado muy bien y al final mencionó este desempeño internacional de Chile. El tema de cambio climático, como ustedes saben, es un tema que viene de larga data en el plano internacional. No ha sido fácil y por el contrario, aún sigue siendo difícil el avance en el plano internacional. Pero esos avances se están produciendo, no con la intensidad y profundidad que el mundo necesita, pero sobre la conciencia, diría yo, de todo el mundo hoy, está claro que este es un tema del cual depende la humanidad entera, depende de nuestro planeta. Y por lo tanto, todos los ciudadanos del mundo tienen una responsabilidad en defender su planeta. Y este tipo de acciones que Chile está llevando adelante está demostrando una capacidad bien importante y bien reconocida internacionalmente. Así como Felipe nos ha planteado muy en detalle lo que estamos haciendo para seguir en esta política y lograr la meta al 2050 del Acuerdo de París, yo le haría la pregunta a Felipe, aunque sea a grandes rasgos, pero él como negociador internacional tiene que evidentemente saber muy claro qué es lo más importante que está pasando en el resto del mundo en estos momentos para avanzar en los compromisos de Kioto, de París y luego en las COP, y por lo tanto en que el mundo le esté dando una solución a este problema grave que nos afecta a todos. Súper. La verdad es una pregunta pues, como para estar todo el día conversando, pero es entretenida. Voy a tratar de poner unos puntos que den cuenta de dónde estamos. COP21 en París nos define, tal como tú mencionaste, un compromiso en el cual todos los países, a diferencia de Kioto, porque en Kioto compromisos tenían los países desarrollados, ahora en París todos los países tenemos un compromiso que determinamos de manera individual, entendiendo cuáles son nuestras realidades, pero con ambición a poder apoyar al cumplimiento de no sobrepasar los 2 grados, apuntando al 1,5 con respecto al aumento de la temperatura con línea base de la época de la Revolución Industrial. Y en ese sentido, la implementación del Acuerdo de París tiene que se define en gran medida en cómo se tiene que realizar a través del libro de reglas. El libro de reglas dice básicamente cómo cada uno de los objetivos del acuerdo deberían ser realizados como un reglamento. Esto se acordó en gran medida en 2020, en la COP24, en Katowice, en Polonia, donde el libro de reglas fue prácticamente todo acordado por las partes para poder llevar a la implementación del Acuerdo de París. Faltaron algunas cosas, pero 2 de las más importantes que faltaron cerrar fue transparencia
que se refiere a todos los temas de reportabilidad y cómo se hace seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales, a los inventarios de gases de efecto invernadero y al apoyo necesitado y requerido, además de todos los reportes que tienen que escribir y enviar a las partes a la convención. Y por otro lado, el artículo 6 referido a mercado de carbono. Esos dos fueron dos temas primordiales y muy difíciles de lograr, que son muy difíciles de lograr acuerdo. De hecho, no lo logramos en Madrid en la COP25. Se adelantó en muchas partes, se adelantó mucho en esos temas, se generaron nuevos, en el artículo 6 a lo menos, se lograron nuevos documentos que permiten avanzar en la discusión, pero aún falta. Y eso es un poco la meta que se tiene entre otros ítems de agenda, de poder cerrar en Glasgow, en la COP26. Eso por el lado de la convención. Por otro lado, ya en temas más geopolíticos, creo que es muy interesante la reincorporación de Estados Unidos en la política climática. De verdad, eso está ayudando a promover mucho la ambición entre los países que tienen mayores emisiones de gases de efecto invernadero, lo que nos también lleva a que el resto de los países también se suban un poco a este carro y que todos sigan avanzando en términos de ambición que todos debemos tener al final del día. ¿Qué más puedo comentar de esto? Falta harto para poder cumplir la meta. Falta harto en términos de financiamiento, como en términos de compromiso climático. Pero en los últimos años se ha visto un cambio de dirección. Es muy importante cómo se ha generado este proceso de ambición en los distintos países en su actualización de NDC, porque también muchos países han empezado a comprometer carbono neutralidad al 2050 o 2040 o alrededor de, porque eso también permite una mirada de largo plazo que era sumamente necesaria para tener una trayectoria de cómo nos debemos mover todos para poder hacer cumplimiento de esto. ¿Qué otra cosa se está discutiendo? Se está discutiendo también así como tenemos un objetivo global de mitigación, ¿qué pasaría con un objetivo global de adaptación? Lo cual es una discusión más o menos que lleva mucho tiempo como mencionado, pero que ahora último ha tomado mayor revuelo porque la adaptación se le ha dado mucha mayor importancia. Nosotros como presidencia de la COP25 también imprimimos mucha importancia en la adaptación, entendiendo y tratando de relevar lo que nos pasa a nosotros países en vía de desarrollo y países también que tenemos mayores vulnerabilidades a los efectos del cambio climático. Eso, yo creo, es como llaman en corto plazo. Ahora ya entre fin de mes y las primeras semanas de junio van a ser las sesiones de junio de una intersesional de trabajo que llama la Secretaría de Naciones Unidas, la UNFCCC, para tener sesiones virtuales en las cuales se van a discutir los distintos ítems de agenda que eventualmente vamos a tener que discutir en Glasgow y llegar a un acuerdo. El gran punto en cuestión es que como son sesiones virtuales, no se pueden tomar decisiones, no se puede generar un avance, entre comillas, en papel, porque hay países que no están del todo de acuerdo con que la negociación se lleve a cabo de manera virtual. Entonces, en ese sentido, hay que ser somos nosotros de la presidencia, de la secretaría, somos muy delicados con este tema porque que necesitamos y queremos, y muchos países llaman a esto, de que tenemos que seguir avanzando en la negociación, pero sin negociar. Es algo un poco extraño de mencionar, pero es lo que se hace. Y eso. Muchas gracias, Felipe. ¿Cuándo está previsto la COP de Glasgow? Me parece que es del primero, normales, digamos. Me parece que es del 1 al 12 de noviembre. Ya, ya. ¿Y nuestro país qué esperaría ahí en Glasgow? Con lo que tú ya mencionaste, que hay limitaciones muy concretas
que se pueda lograr acuerdos, pero ¿qué es lo que a Chile le gustaría que pasara en Glasgow? Lo que pasa, y esto lo menciono tanto porque lo que converso con mis colegas de Chile y por el trabajo que yo he realizado desde el 2019, es que nosotros llevamos un trabajo codo a codo con el gobierno británico, con las contrapartes de cada uno de estos ítems de agenda. Yo particularmente veo transparencia y llevamos ya 2 años prácticamente trabajando en este ítem, buscando soluciones, llevando acuerdos, acercando a las distintas partes a un mejor entendimiento y que eventualmente limen, o ciertos, no pereza, pero que llegar a puntos comunes de entendimiento con respecto a lo que a lo que se tiene que implementar. Entonces, si tú me preguntas qué espero que pase la COP26, es que todo este trabajo que hemos realizado ya por 2 años y que vamos a seguir trabajando en los siguientes 6 meses, logre tener un cierre. Porque de hecho, tenemos mandato, particularmente en transparencia, para que el reglamento ya esté cerrado, y con eso podamos comenzar a trabajar todos los países que conforman el Acuerdo de París en los nuevos sistemas de reporte. Por lo mismo también, y por los otros ítems de agenda, también esperamos que también tengan cierre o que tengan adelanto en el trabajo, que acá cabe mencionar, y que es muy importante en términos de negociación internacional, que toda decisión que se tome, cualquier línea que se apruebe de acuerdo, tiene que ser apoyada por todas las partes. Acá basta con que un país, una parte, diga que no está de acuerdo con una coma, y eso implica que hay que volver a trabajar en el documento hasta que volver a lograr un acuerdo unánime de lo que se está proponiendo. O sea, ustedes ya están preparando, digamos, los borradores de lo que les gustaría que fuera la definición de Glasgow, y naturalmente sondeando, me imagino, a todos los países que sean más directamente involucrados en el tema, en el respectivo tema, para lograr ese consenso que exige unanimidad. O sea, no solo consenso, sino unanimidad, por lo que tú explicas. Sí, no, definitivamente. Nosotros, el trabajo que se realiza es un trabajo constante, es un trabajo que... Voy por el otro lado. Si nosotros dejáramos depender la negociación en solamente en conversar el día de estas 2 semanas de la COP, o incluso entre las interseccionales que pasan también todos los años, a mitad de año, no sería posible llegar a acuerdos, porque son acuerdos que los países tienen que tomar, las distintas economías tienen que llegar a un punto común, y si eso no se lleva, no hay una conversación de larga data, que sea continua, de poder tener todos claridad y transparencia en lo que se quiere y en lo que se discute, yo creo que sería imposible. Entonces, diciéndolo de esa manera, sí, nosotros, sin ir muy lejos, hablé con mi colega de Reino Unido hace 2 horas atrás. A veces siento que hablo más con ella que con algunos colegas de acá de Chile, de la Oficina de Cambio Climático. Bueno, una ventaja la virtualidad, digamos. Sí, no, de todas maneras, son cosas que no se podrían haber hecho hace 20 años atrás. Bueno, yo creo que ha sido extremadamente interesante tu presentación, y reitero nuestro agradecimiento, y te ruego transmitirle también a Carolina, por favor, el agradecimiento por la participación de ustedes en nuestro ciclo de conferencias. Perfecto, mucho gusto. Y muchas gracias a todos los que asistieron a esto.